Hola otra vez chicos, esta es la segunda parte del vídeo correspondiente al tema 11, el tema del arte en la primera mitad del siglo XX, y aquí vamos a ver el último punto que nos queda por ver, que es la pintura. El punto se llama la pintura, las vanguardias históricas, fauvismo, cubismo, expresionismo alemán, dadaísmo y surrealismo. ¿Vale? Estos movimientos se desarrollan sobre todo en París. Lo que se conoce como vanguardia histórica se reduce a el periodo entre 1905 y 1924, sobre todo centrado en la ciudad de París. Aunque muchas de estas tendencias, bueno, pues se van a ir continuando y muchos artistas van a seguir trabajando el resto de su vida en siguiendo estos estilos, y otros artistas van a utilizar los recursos formales correspondientes a estas tendencias, a estos movimientos. Lo que tienen en común es un carácter rebelde, independiente y provocador con respecto a la tradición academicista. Hay una voluntad expresa de romper con toda la tradición artística anterior. ¿Vale? Como os digo, son 5 movimientos los que vamos a estudiar. Los tenéis aquí cuando empiezan. El fauvismo y el expresionismo en 1905, el cubismo a partir de 1907, a partir de 1906 el dadaísmo y a partir de 1924 el movimiento surrealista. ¿Vale? Vamos a empezar por el primero, el fauvismo. Su principal representante es Matisse. ¿Vale? El nombre fauvismo viene de la palabra fauve, que es salvaje, y viene de una frase que escribió un crítico de arte cuando estos artistas, porque esto era un grupo, ¿vale? Aunque Matisse es el más destacado, había otros, si los tenéis, Blamnik o Derain, expusieron en el Salón de Otoño de París de 1905, y la organización los puso a todos en la misma sala. Y en esa sala, pues también, no se sabe muy bien por qué, pusieron una obra, una escultura de Donatello, del escultor renacentista que ya estudiamos. Pues ese crítico tituló su obra Donatello parmi les fous. No tengo ni idea de francés, me he inventado la pronunciación, pero bueno, para que quede un poco más creíble. El caso es que esa frase significa Donatello entre las fieras. Al final ellos mismos adoptaron ese nombre de fieras, faux, y se sigue conociendo a ese grupo como fauvismo. Como os digo, su principal representante es Matisse, y sus principales características pues las tenéis subrayadas. El uso arbitrario de colores intensamente vivos, es decir, es completamente arbitrario que esto sea verde, que el pelo sea azul, que el fondo tenga 3 colores, no tiene ninguna relación con la realidad, ¿vale? Y son colores muy vivos, muy chillones, ¿vale? De hecho, esta obra se llama La raya verde. Es un retrato de su mujer, pero lo que quiere destacar en el título es precisamente esta raya verde, que no viene muy bien a cuento, que está aquí, pero él le da por ponerle una raya verde, ¿vale? Eh, Otras características, la simplificación del modelo, ¿vale? Eh, líneas simples, gruesas, un poco de inspiración en el arte primitivo, el arte africano. Esto recuerda un poco a Gauguin. Os recuerdo Gauguin, que se fue a vivir a los mares del sur, que pintaba pinturas tahitianas. Ya dije que era el principal antecedente del fauvismo. Eso. Simplificación, líneas gruesas y colores chillones y estridentes, y buscando más un efecto plástico, un efecto emotivo de evocar emociones con estos colores estridentes, que utilizar los colores de la realidad. No tiene ningún sentido que esta mitad tenga un tono y esta otra no. Puede evocar una cierta sombra, pero es una sombra verde, no es una sombra que tenga ninguna relación con este color encarnado, que sí se podría aproximar al color de la piel de una persona. ¿Vale? Estas son las características más significativas del estilo y del movimiento respecto a Matisse.
En su última etapa, en la etapa de su obra, sí introduce otros elementos más personales, como es el uso de la línea curva, elementos curvilíneos y sinuosos que recuerdan tanto a las formas del Art Nouveau. Os recuerdo que el Art Nouveau es el modernismo o el modern style, que recibía distintos nombres. En español, modernismo, y en francés se le llamó Art Nouveau o estilo fin de siglo también, ¿vale? Y que estaba caracterizado por líneas sinuosas y el predominio de la curva. Bueno, pues en su última etapa, Matisse, sin renunciar a esos colores estridentes, esos colores planos y esa simplificación, sí tiene una tendencia, una querencia a las líneas curvas, sinuosas y formando espirales, formando círculos, ¿vale? Aquí veis una obra muy famosa de su última época que se llama La Danza, ¿vale? Bien, la siguiente tendencia que vamos a ver es el expresionismo. El expresionismo, aunque hemos dicho que estas tendencias se dan sobre todo en París, el expresionismo es la excepción. Tiene su principal núcleo en Alemania, ¿vale? Alemania, el arte alemán tradicional siempre había sido más expresivo que el arte italiano, francés, la principal corriente del Renacimiento. Desde el Renacimiento, que estaba, al estar influido por el clasicismo, era más sereno y más buscando el equilibrio y la serenidad. El arte alemán, desde la Edad Media, siempre busca la expresión de emociones. Bueno, pues esta corriente vanguardista se inscribe dentro de esa tradición del expresionismo, es decir, de expresar el interior del artista, pero rompiendo completamente con el academicismo, con las formas académicas y con la voluntad de crear una representación figurativa tradicional. Su intención es expresar las emociones intensas, y eso lo consigue distorsionando tanto las formas como los colores. El principal antecedente también lo vimos en el tema anterior, era Van Gogh. El primer grupo, curiosamente, no eran pintores, sino eran estudiantes de arquitectura, ¿vale? Y son conocidos como el puente de Brücke. Mi alemán es casi tan bueno como mi francés, ¿vale? Se inspira en los vivos colores de las vidrieras de las catedrales góticas y sus imágenes, si os acordáis, fragmentadas en los vidrios. No se puede dibujar. El vidrio era como una especie de mosaico hecho con vidrios de diferentes colores, es decir, campos planos con colores de un solo color. Aquí amarillo, aquí azul, aquí rojo. Pues si veis esto es un cartel de una exposición exactamente igual. Planos amarillos, campos amarillos, campos rojos, campos negros, separados por gruesas líneas que recuerdan, bueno, pues las uniones de plomo de las vidrieras. También están inspirados en ese geometrismo, en esas líneas rectas y esas aristas pronunciadas de las máscaras africanas, ¿vale? Y en Matisse, que lo acabamos de ver, esa ruptura de los fauvistas de el color tratado de manera completamente independiente de lo que se está tratando. El segundo grupo de expresionistas alemanes, ya sí compuesto por pintores, se denominan el jinete azul, der Blauer Reiter, ¿vale? Y su principal componente es Vasil Kandinsky. Aquí tenéis esto es un cartel anunciador de una exposición del grupo, ¿vale? Y como veis está compuesto por caballos azules, ¿vale? Un poco no tiene ninguna explicación el nombre, lo pusieron porque le dio la gana, porque les gustaba el azul, básicamente. Lo explica Kandinsky en algún texto. No tiene ningún significado más allá de que les dio la gana ponerle ese nombre. Y son un poco las mismas características. El uso del color más como fuerza expresiva, como intentando transmitir unas emociones, que
inspirado en la realidad. Son caballos azules que no tienen ningún sentido, ¿vale? O sea, ninguna relación con ningún objeto viviente, con ningún elemento viviente. Su principal componente es Vasily Kandinsky. Kandinsky es conocido porque no solo es pintor, también es teórico. Tiene un libro de lo espiritual en el arte donde explica un poco cuál es su visión de la pintura. Para él, lo importante de la pintura, y más en una época en la que os recuerdo ya existe la fotografía, no es representar la realidad, sino cómo se hace y cómo se transmite esa emoción y cómo se compone, es decir, dónde están los elementos, qué peso tienen en la composición y qué emoción transmiten. En este libro, en lo espiritual en el arte, hace toda una teoría de los colores, es decir, pues el azul evoca tranquilidad, calma, se aleja del espectador. El amarillo o el rojo, digamos que se acercan al espectador. Algunos colores, digamos que tienen más peso que otros. Y para él, lo importante en la pintura no es representar una cosa, sino con esos elementos, que básicamente son colores y líneas, cómo se crea una emoción, una composición que transmite una serie de emociones. Kandinsky es el primero que hace obras completamente abstractas. Si vemos hasta ahora, lo que hemos visto han sido deformaciones, representaciones de la realidad con un estilo y de una manera conscientemente antirrealista, pero siempre se estaba representando algo. Kandinsky es el primero que no pretende representar nada. Esta acuarela no nos está representando nada, está abriendo paso a la abstracción, que es otro movimiento que vamos a estudiar en el siguiente tema. La abstracción aquí, eso es un cuadro ya completamente abstracto, significa que no se está representando nada, es una pintura para ellos pura, completamente pura. Lo único es las emociones, las sensaciones que nos produce una combinación de manchas sobre un lienzo, ¿vale? Lo puede conseguir o no, eso ya es dependiente del espectador, pero esa es su intención, ¿vale? Y eso es lo que estudiamos aquí, ¿vale? Aquí no hacemos crítica de arte, sino que explicamos qué era lo que buscaban conseguir esos artistas, ¿vale? Bueno, deciros del expresionismo, aunque aquí está todo muy sintetizado y muy poco elaborado, que el expresionismo adquiere una gran fuerza a través de la Primera Guerra Mundial. Esa experiencia traumática de la vida en trincheras, de 4 años de privaciones, La Primera Guerra Mundial fue un trauma colectivo para toda Europa porque participó prácticamente todo el mundo y todo el mundo, Europa estaba traumatizada y con emociones enormemente angustiosas, de miedo, de pánico, de terror. Ese tipo de emociones angustiosas, igual que hizo Van Gogh, eran lo que trataban de expresar estos artistas del expresionismo alemán, ¿vale? Vale, pues pasamos al siguiente movimiento, que es el cubismo, y su principal representante, que es Picasso. A ver, el cubismo deriva un poco, su principal antecedente, ya lo estudiamos en el tema anterior, que fue Matisse. Matisse lo acabamos de ver, siempre se me olvida. Ahora se me ha ido de la cabeza. Voy a parar, lo voy a buscar porque... Ya, perdonadme que no me acordaba. Cézanne, ¿vale? No me salía la palabra, no me salía el nombre. Cézanne, ¿vale? Cézanne es el principal antecedente del cubismo, pero su principal definidor es Picasso, ¿vale? A ver, su principal intención es combinar
igual que hizo Cézanne, aquí, que ya os lo expliqué, combinar en un mismo cuadro diferentes puntos de vista. Pero Picasso va un punto más allá. No solo hay distintos objetos vistos desde distintos puntos de vista, sino que el mismo objeto está visto desde diferentes puntos de vista. Y combinados, aquí tenéis un ejemplo, este está considerado el primer cuadro cubista. Veis, por ejemplo, los ojos vistos de frente, la nariz vista de perfil, a esta mujer está de espaldas, pero se le ve la cara, se le ve la nariz. Este es, digamos, el primero, pero se ve más claro en otros, ¿vale? Un objeto está visto al mismo tiempo de frente, de perfil, y se fragmenta y luego como que se une con distintas perspectivas, ¿vale? Lo que le interesa a Picasso y lo que le interesa a los cubistas es la tridimensionalidad, el volumen. Cuando veáis uno de esos cuadros, pensad en qué es lo que está más cerca y qué está más lejos. Esa es la manera de mirar un cuadro cubista. Eso lo hace también recurriendo muchas veces a, igual que hizo Cézanne, otra vez he dicho, sí, Cézanne, igual que hizo Cézanne, a figuras geométricas, al cilindro, al cubo, al cuadrado, ¿vale? Pues es un poco la continuación y la culminación de esas tendencias que había iniciado Cézanne, llevando hasta sus últimas consecuencias. Bueno, centrándonos ya en Picasso, sus orígenes, él era hijo de un profesor de dibujo de la academia y desde pequeño, bueno, tuvo una formación académica brutal. Es un pintor excepcional y desde muy joven, ¿vale? Su padre se traslada, bueno, él nace en Málaga, como sabéis, pero esto es casualidad, él estaba trabajando allí y luego le destinaron a Barcelona. Bueno, primero a La Coruña y luego a Barcelona. Allí entra en contacto con la cierta vanguardia del modernismo y rápidamente sabe que todo se está cociendo, la vanguardia artística se está cociendo en París y rápidamente se muda a París y allí a partir de 1901 es cuando empieza a desarrollar ya su obra, digamos, considerada adulta. Ya ha terminado su periodo de formación. Va a pasar por tres fases, ¿vale? Antes de llegar, va a pasar por dos fases antes de llegar al cubismo. La primera fase se llama época azul, ¿vale? Que son dominados por el color azul, evidentemente, de ahí recibe su nombre, y son figuras de personajes en general tristes, dolientes, muy delgados, muy esqueléticos. Os recuerdo que en inglés y en varios idiomas, no estoy seguro de si en francés también, blues, ¿vale? Blue es azul, pero también es triste, ¿vale? Tocar un blues, el género musical, no viene de azul, sino viene de tristeza. Pues eso es un poco lo que transmiten estos cuadros de la época azul. Melancolía, tristeza, ¿vale? No sé si aquí hay alguno más. No, vale. Su siguiente etapa es la época rosa y es un poco lo contrario, ¿vale? Es un poco no ya la tristeza, sino personajes sigue teniendo ese halo de melancolía, pero son personajes de circo, bailarinas, un poco como un mundo visto de color de rosa, con un cierto espíritu crítico, como esa alegría es un poco ese mundo rosa del circo, los payasos, es un poco, esconde en el fondo melancolía, tristeza, ¿vale? Un poco lo que caracteriza o lo que transmite al menos sus dos primeras épocas. Es una época, aunque tiene elementos vanguardistas de ruptura con la tradición, está basada, aunque hay cierta simplificación geométrica, está basada en un dominio absoluto de los recursos clásicos. Es un enorme dibujante y un enorme pintor, ¿vale? Con 3 líneas te puede hacer un rostro
enormemente expresivo y enormemente académico. ¿Vale? Vale, como digo, su primer cuadro cubista es Las señoritas de Aviñón. ¿Vale? Es un retrato colectivo de mujeres semidesnudas y las características que os he dicho antes. Intentar descomponer la figura en bloques geométricos vistos desde diferentes puntos de vista y luego ensamblados en una única imagen. ¿Vale? Hay transiciones entre zonas que están vistas desde diferentes posiciones. Esto sí es una ruptura total con la idea del Renacimiento de cuadro como tercera, digamos, como cubo que se proyecta hacia el interior. Es decir, representar la tridimensionalidad en una superficie de 2 dimensiones que había sido el objeto principal de la pintura desde el Renacimiento. Aquí no renuncia a la representación de la tridimensionalidad, pero en múltiples direcciones. No solo en la dirección hacia adelante o hacia detrás, sino también hacia los lados y visto desde arriba, visto desde detrás, es decir, en 2 dimensiones representar infinitos puntos de vista. Ese es el objeto principal del cubismo. ¿Vale? Bien, el cubismo pasa por 2 etapas. La primera, a la que pertenece las señoritas de Aviñón, es lo que se llama el cubismo analítico. ¿Vale? Se centra sobre todo en el paisaje y en la figura humana y, como ya os he dicho, descompone geométricamente las formas para representarlas desde sus 4 planos, es decir, sus 4 puntos de vista. ¿Vale? En realidad no son 4, podrían ser más, no sé por qué dice 4, pero bueno, representar diferentes puntos de vista. Eso es en lo que consiste el cubismo analítico. En una segunda etapa hace un cubismo nuevo, que es este, que es el cubismo sintético, donde introduce el collage y el fragmento. Introduce trozos de periódicos, esto es una silla digamos, el asiento de una silla, la típica silla no sé cómo se llama esto, bueno, una rejilla, esa rejilla, digamos, trenzada, una cuerda alrededor del cuadro, introduce distintos elementos y los ensambla, ¿vale? Creando también esa sensación de, sin perder de vista nunca, esa sensación de preocupación por la tridimensionalidad, por el volumen. Estos cuadros hay que mirarlos, os repito, pensando qué es lo que está delante y qué es lo que está detrás, qué es lo que sale y qué es lo que se mete hacia el fondo, ¿vale? Qué es lo que va hacia lo que está visto desde un punto de vista y lo que otro. Si os lleváis un buen rato, empezaréis a ver cómo aparece que aquí hay un hueco, esto se mete hacia adentro, esto sale hacia afuera, esto tiene un volumen, esta parte está orientada hacia una zona, esta parte está orientada hacia otra zona. Así es como se ven estos cuadros, ¿vale? Como era la intención de los cubistas y es como hay que mirarlo. ¿Vale? Pues resumiendo, el cubismo pasa por, Picasso pasa por 2 etapas previas al cubismo, la etapa azul y la etapa rosa, y en la época plenamente cubista también por 2 fases. El cubismo analítico, que es el de las señoritas de Aviñón, y el cubismo sintético. Picasso es un fenómeno no solo en el arte, sino en la sociología. Picasso llegó a... era un artista que era consciente que su firma valía millones. ¿Vale? Él llegó a firmar una servilleta, un trozo de papel, regalársela a alguien y te pinta lo que quieras. Que esto te va a hacer rico para toda la vida. ¿Vale? Es lo contrario de Van Gogh, que murió pobre y luego sus obras valían un dineral. Picasso en vida se convirtió en un artista súper respetado, en el artista más valorado del momento. Aquí en el texto creo que se lo comparan con Einstein o con Freud,
Es decir, estuvo enormemente valorado. Los últimos años de su vida, bueno, pues va alternando obras más clasicistas con obras más cubistas. Pero su cuadro probablemente más famoso, no solo desde el punto de vista artístico, sino también desde el punto de vista simbólico, es un cuadro bueno, estos son obras de su última etapa, una obra cubista, 3 arlequines, de nuevo recurre al collage, a la superposición de planos, esto es más bien cubismo sintético, ¿vale? A ver planos desde diferentes puntos de vista, lo que está delante, lo que está detrás, lo que os he explicado. El uso del color también para crear profundidad, ¿vale? Esto que es amarillo y rojo parece que está más cerca de nosotros que esto que es negro, y esto parece que está recortado por aquí, y esto negro es lo mismo que esto, el blanco también parece que está delante, ¿vale? Así es como hay que mirar el cubismo. No me quiero repetir, pero tenerlo en cuenta porque evidentemente estos no son obras bellas, ¿vale? No son obras que tengan nada que ver, no es la intención del artista. Es la intención del artista reflexionar sobre la capacidad de la pintura de representar múltiples dimensiones en una superficie plana, ¿vale? Y así es como hay que verlo. Como os digo, su obra más famosa es sin duda esta, el Guernica, ¿vale? Es un cuadro cubista, formalmente cubista, pero en conjunto, por el tema representado y la forma de representarlo, se acerca mucho más al expresionismo, al intento de expresar el horror, la tragedia, el miedo, la muerte y la desesperación. Este cuadro se produce en plena Guerra Civil Española y el gobierno de la República en 1937 lo encarga para decorar el pabellón español en una exposición universal que se hizo en París en ese año, ¿vale? Y toma su nombre de la ciudad vasca de Guernica, que fue bombardeada a finales de 1936 por la aviación alemana, ¿vale? Se considera Guernica, aunque no es cierto, pero Guernica fue muy famoso en el momento porque había periodistas allí y lo cubrieron. Por ejemplo, lo que pasó en Málaga fue mucho peor que lo que pasó en Guernica, en la carretera entre Málaga y Almería, pero no había periodistas para contarlo. Esto sí salió a todos los medios de comunicación. Y lo que pasó fue que por primera vez en la historia se utilizó un bombardeo aéreo contra una población civil, la ciudad vasca de Guernica, sin ningún objetivo militar. Fue simplemente un castigo a esa ciudad símbolo del nacionalismo vasco y del pueblo vasco, ¿vale? Y se bombardeó la ciudad, ya te digo, sobre la población civil. Bueno, pues eso es lo que se plasma aquí, ¿vale? La gente abrazada por las llamas, los animales, el toro, el caballo, los muertos, los miembros desgarrados, las distintos fogonazos de luz. Es un cuadro monócromo, es un cuadro que no tiene color, solo tiene gris, blanco y negro. Y es un cuadro enorme porque era un mural en un muro, mide 3 metros y medio de alto por 7 de largo. Actualmente está en el Museo Reina Sofía y se ha convertido no solo por sus méritos artísticos, que los tiene, ¿sabe? Como expresa la destrucción, la mujer con el niño en los brazos, los miembros amputados, la destrucción y la impotencia de la población ante la barbarie, sino en un símbolo del horror de la guerra, del horror de la guerra moderna. Guernica es considerado el primer bombardeo aéreo, pero en la Segunda Guerra Mundial los bombardeos aéreos sobre ciudades van a estar a la orden del día. Esto, al ser el primero, bueno, pues se ha convertido en símbolo del horror de esa situación, de un bombardeo aéreo y por extensión de la destrucción sobre población civil inocente que generaron las guerras del siglo XX, especialmente la guerra civil y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Bien, pues pasamos a el dadaísmo. El dadaísmo, a ver, no se puede interpretar en sentido estricto como un estilo artístico, es más bien, digamos, una
un grito de protesta, de rebeldía, es, digamos, una provocación. Básicamente es una provocación contra el mundo del arte, ¿vale? Es el antiarte, pone aquí, es el antiarte. No es en sí obras de arte, sino que algo de una manera enormemente irónica y paradójica, ahora mismo lo estudiamos en todos los libros de arte y se ha quedado como un... Pero es la negación del arte. Es básicamente decir, en la Primera Guerra Mundial, porque esto se desarrolla justo en la Primera Guerra Mundial por una serie de artistas exiliados en Suiza, con la gente muriendo en las trincheras, con el mundo cayéndose, nos vamos nosotros a poner ahora a ver la trascendencia de la Mona Lisa, de Rafael, de Miguel Ángel. Nah. Lo importante son otras cosas. Y a la sociedad se le está yendo la pinza considerando trozos de tela y trozos de madera y de pintura como cosas trascendentes. Es básicamente lo que se dedica el dadaísmo es a insultar al arte. Es muy paradójico que desde el mundo artístico se lo considere como una aportación. Su valor es más histórico, intelectual y filosófico que puramente artístico. No tiene ningún valor artístico, en realidad. Es una simple provocación, ¿vale? Es un movimiento subversivo y de rebeldía. Es el equivalente a la música punk con respecto a la música clásica. Lo que buscaban los punkies no era tanto crear obras bellas o musicalmente buenas, que no lo son, sino era su actitud de rebeldía, de irreverencia y de... es el valor histórico que tiene, ¿vale? Bueno, no podemos profundizar mucho, pero es paradójico que esto se haya convertido ahora mismo en el nuevo academicismo, ¿vale? Ahora mismo un artista para triunfar debe de ser provocador, con lo cual si lo estándar, si lo académico es la provocación pierde toda su fuerza. Pero bueno, ese es otro tema, ¿vale? Esto cuando se hizo sí era provocador. Ahora mismo que una obra de arte sea provocadora es lo que se espera de una obra de arte, con lo cual ya no hay provocación posible. Pero bueno, esto es una reflexión mía personal. Lo que sí quiero que os quede claro que este es un movimiento no que trata de crear, porque las vanguardias al fin y al cabo lo que buscaban es crear nuevos caminos, nuevos estilos para el arte, pero sí crean en el arte. El dadaísmo no cree ya en el arte. Paradójicamente, a los que lo hacen se los considera artistas. Y paradójicamente estas obras están muy cotizadas y valen mucho dinero, ¿vale? Por su valor histórico. Pero ellos mismos negaban la posibilidad de existencia del arte. Están más interesados, lo dice aquí, en el gesto que en la obra. Es el hecho de yo hacer esto lo que tiene un valor muy, entre comillas, artístico, no la obra que he creado. Por ejemplo, una de las cosas que hacen es el ready-made, el procedimiento, a ver si lo veo, si está escrito por aquí, esto, ready-made, que consiste en coger dos objetos industriales o utilitarios o un solo objeto y darle un sentido artístico, un valor artístico. ¿Por qué tiene ese valor artístico? Porque lo ha hecho un artista y lo ha expuesto en un medio artístico, lo ha expuesto en una galería, no porque en sí tenga ningún valor artístico. Por ejemplo, esta obra se llama, muy descriptivamente, rueda de bicicleta, ¿vale? Coge un banco y le inserta una rueda de bicicleta encima y lo pone en una galería de arte. ¿Por qué es arte? Porque lo ha hecho Duchamp y porque lo ha puesto en una galería. En realidad Duchamp lo hace irónicamente, lo hace para reírse de la galería y reírse del mundo del arte. Lo paradójico, lo dadaísta en realidad, lo surrealista, es que el mundo del arte ahora esto valga dinero y se lo haya tomado en serio. No era la intención de Duchamp. La intención de Duchamp era insultar al mundo del arte, reírse del mundo del arte. Pero el mundo del arte se lo ha tomado en serio y ahora lo considera una obra importante del siglo XX que estamos estudiando, que está en un libro de arte y que nosotros lo estamos estudiando. Eso no es culpa de Duchamp, eso es culpa de los que han tomado eso como
como arte verdadero, cuando en realidad es un insulto al arte. ¿Vale? Un insulto consciente al arte y esa era la intención del artista. Vale. Otro readymade muy famoso es el que él llamó la fuente, que es coger un urinario y ponerlo al revés. Ese no está aquí. Bueno, tampoco hace falta verlo. Bueno, si queréis os lo enseño. Pero es un urinario masculino como los que hay en cualquier servicio público. ¿Qué tiene de especial? Pues que Duchamp lo cogió y lo puso en una galería artística. Es lo único que tiene ese. Él ni siquiera lo hizo. ¿Vale? Aquí está. ¿Vale? Lo cogió, le dio la vuelta, lo firmó y dijo... bueno, no, la ironía fue diferente. La firmó como señor Mut, que era la fábrica que fabricaba los urinarios. ¿Vale? Eh, como ya os digo, esto no intentéis buscarle un sentido artístico más allá de un sentido de provocación y un sentido de insulto, ¿vale? Al arte. Es paradójico también, es muy gracioso que esto lo hagan gente que eran ricos, que eran burgueses, se meten con el arte burgués, pero eran gente millonaria que vivía en Suiza exiliados de fiesta en fiesta, ¿vale? Mientras Europa se estaba desangrando, ¿vale? Ellos se meten mucho con el gusto burgués, pero más burgués que ellos no hay nadie. O sea, los operarios, los proletarios estaban muriendo en las trincheras. Los que están haciendo esto son ricos, ¿vale? Eso que quede claro. Bueno, como arte así más personal y con más intención, que va más allá de la mera provocación, la obra en la que estuvo trabajando Duchamp casi toda su vida es esta, La novia desnudada por sus solteros, o incluso El gran cristal. Se compone de dos partes, una parte superior que representa él dice que representa a una novia y abajo están, digamos, los pretendientes. Y él dice que esto tiene connotaciones sexuales, connotaciones de... y que su intención era provocar al gusto burgués y a la moral burguesa. ¿Vale? Pero todo con un simbolismo que yo no lo llamaría como tal. Un símbolo, alguien tiene que entender su significado. Aquí el simbolismo es con, únicamente personal de las intenciones del artista. Si el artista no te explica que esto representa una novia, que esto representa una máquina de amor y que esto representa los efluvios de la máquina hacia la novia, tú no te enteras de nada. ¿Vale? Él te lo tiene que escribir, con lo cual es algo, bueno, nunca mejor dicho, onanista. Es decir, él se lo guisa y él se lo come. Y a mí me lo explica y yo digo, pues muy bien, pues vale. Pero si tú no me lo explicas, yo no me entero. ¿No? Es una obra en la que se llevó un montón de años trabajando, es un cristal pintado. Él decía que la acumulación de polvo y eso era parte de la obra. Y bueno, es la obra a la que más años y más tiempo le dedicó y que no constituye directamente una provocación o un insulto como las dos que hemos visto antes. ¿Vale? A ver, Duchamp sí es una figura importante en la historia del arte. Yo hablo un poco, estoy aquí un poco mezclando mis opiniones personales. Duchamp lo que hizo tuvo sentido y en ciertos aspectos Duchamp y los dadaístas tenía razón. A mí personalmente, y aquí estoy hablando personalmente, lo que me parece grotesco es que la historia del arte, esto se haya convertido en un nuevo academicismo, que ahora todos los artistas imiten una y otra vez a Duchamp cuando no se puede hacer dos veces lo que él hizo, ¿vale? Porque no tiene más sentido. Si ya el arte burgués, el arte académico, no es el arte dominante, ¿qué sentido tiene hacer una provocación contra el arte burgués y académico? No tiene ningún sentido. Tú hacer cosas como Duchamp ahora mismo es el nuevo academicismo. No es ninguna rebeldía, es hacer lo que se supone que tiene que hacer un artista. ¿Vale? Pero bueno, esto es una opinión mía personal. Vale. Venga, acabamos ya y la última tendencia que vamos a ver es el surrealismo. Y su principal representante que es Dalí.
El surrealismo no se puede entender sin saber un poquito de la obra de Sigmund Freud, que es el principal, por aquí está, que es el principal psicólogo, bueno, uno de los autores más importantes del siglo XX en todos los ámbitos. Elabora un método de terapia que se llama el psicoanálisis, pero a nosotros lo que nos importa es su concepción sobre la psique, la psicología humana. Él dice que detrás de nuestra conciencia, de lo que nosotros pensamos conscientemente, hay otro mundo, un mundo inconsciente. Un mundo inconsciente de impulsos, de deseos, de anhelos que tenemos reprimido y oculto. Y que ese mundo está dominado por dos grandes impulsos, que son eros, es decir, el deseo sexual, el deseo erótico, y tánatos, que es la muerte, la destrucción, la agresividad, la impulsividad. Que los seres humanos, para poder vivir en sociedad y no ni atacarnos, ni ir violándonos unos a otros, para poder convivir, tenemos que reprimir esos impulsos animales violentos o sexuales que tenemos simplemente para garantizar la convivencia. Pero que esos impulsos los tenemos todos reprimidos, de una u otra manera, ¿vale? Incluso aunque haya más libertad sexual, uno, cuando siente un impulso sexual, no puede actuar como le pide el cuerpo. Uno o una, ¿vale? Tiene que reprimirse. Y con los impulsos violentos igual. Cuando te entran en ganas de partirle la cara a uno tiene que reprimirse. Muchos de esos, en aspectos evidentes, somos conscientes, pero en muchos otros aspectos no somos conscientes. En especial Freud estaba muy obsesionado con la vinculación entre la sexualidad, la figura paterna y la figura materna, el complejo de Edipo, cómo va surgiendo esas tendencias sexuales en vinculación a la relación que tenemos con nuestros padres y nuestra madre. Bueno, esto es muy, muy largo y muy denso. Pero el surrealismo explora ese mundo. Explora el mundo del inconsciente, de lo que no somos conscientes. Y ese mundo solo podemos acceder a él, ese mundo inconsciente y ese mundo oculto, solo tenemos un breve vistazo de cómo es en los sueños. En los sueños, ese mundo inconsciente y reprimido llega a nosotros a través de los sueños. Los sueños son deseos reprimidos o miedos también inconscientes y reprimidos, ¿vale? Entonces, las cosas que vemos en los sueños es el paisaje de nuestro subconsciente. Y eso es lo que tratan de representar los surrealistas y en el caso que nos ocupa Dalí, ¿vale? Son relaciones completamente sin sentido aparente porque no somos conscientes del sentido profundo que tienen, a no ser que acudamos a una terapia psicoanalítica, pero que nos mandan mensajes de ese mundo misterioso de deseo y de muerte que está en nuestro subconsciente. Y así se explican, así hay que leer esta serie de... Bueno, Dalí era al igual que Picasso, era un artista con una enorme capacidad clásica, era un enorme dibujante, una capacidad clasicista, bueno, de dominio del dibujo clásico tremendo, y que lo utiliza de manera incluso mucho más clara de como lo hacía Picasso, pero al servicio de estos paisajes oníricos. Onírico significa respectivo al sueño, ¿vale? Vemos, ¿qué es lo que vemos? Vemos un paisaje marino con una isla, con una roca, con una mujer desnuda, hacia la que se abalanzan un fusil, dos tigres, uno de los cuales sale de la boca de un pez y ese pez sale de una granada. Al fondo hay un elefante de patas enormes andando sobre el mar. ¿Qué sentido tiene eso? No lo sé. Ni siquiera Dalí lo sabe. Está en su subconsciente. Pero sí, siempre está presente esos dos fuerzas básicas que son el deseo sexual y la violencia, la agresividad, ¿vale? Eros y tánatos. Vale,
En su última etapa, Dalí desarrolla un método propio y específico. Este mundo onírico de los sueños y del surrealismo es propio de todos los surrealistas. Hay muchos más surrealistas, Magritte, hay muchos, es un movimiento muy amplio. Pero Dalí en concreto, aparte de este mundo onírico y relativo a los sueños, desarrolla un método también dentro del surrealismo que es lo que él denomina el método paranoico crítico. ¿Vale? ¿En qué consiste? Él se centra en el mundo de la obsesión de la paranoia. ¿Qué es una paranoia? Es coger elementos reales, información real de la realidad y ensamblarlo de manera que tú cojas una interpretación completamente enfermiza y completamente equivocada. Esta persona está paranoica, está interpretando lo que está pasando de una manera mm, mm, equivocada y personal suya y enfermiza. Eso es una paranoia. ¿Vale? Cuando tú los datos que tienes de la realidad los montas para dar una explicación completamente alejada de la realidad. Pues ese fenómeno es el que trata de hacer en cuadros en el que diferentes elementos forman una realidad nueva y diferente. ¿Vale? ¿Esto qué es? Esto es, digamos, una habitación, un salón. Un salón con sus cortinas, con dos cuadros al fondo, con una chimenea y un sofá. Pero todos juntos forman una realidad paranoica que es un retrato. El retrato de una actriz famosa que es Mae West. ¿Vale? Eso lo hará. Hay muchos cuadros de Dalí que son muy entretenidos de mirar, por el que no sé, una hoja en realidad es un elefante o una montaña en realidad es un pez. ¿Vale? Las cosas no son lo que parecen. Tú ves una cosa en general, lo que estás viendo es la paranoia, ¿vale? Es la interpretación del todo, pero si te fijas en los elementos, cada elemento es una cosa diferente. ¿Vale? Eso es lo que él llamó el elemento, o sea, el método paranoico crítico. ¿No? Por aquí está. ¿No? Método experimental paranoico crítico. Eso sí es específico de Dalí. Todo lo que os he explicado antes, la exploración de los sueños, del mundo onírico de Eros y Tánatos, es algo que comparte con el resto del grupo de los surrealistas. Bueno, pues con esto hemos terminado el tema 11. Al final me ha quedado más largo de lo que yo esperaba, pero bueno, tened en cuenta que es un tema bastante denso, que lo he sintetizado en dos vídeos de 50 minutos y que me he centrado exclusivamente en lo que viene en los apuntes. En breve estamos hablando, estamos reuniéndonos y discutiendo en el departamento cómo vamos a hacer la evaluación del tercer trimestre, la recuperación de los 2 trimestres anteriores. ¿Vale? Os lo comunicará vuestro tutor cuando lo tengamos claro. Pero, en principio, mientras nada cambie, vosotros vais a tener que seguir el esquema que os estoy dando en los apuntes. Y el esquema que hemos venido haciendo en las 2 primeras evaluaciones. Preguntas largas de elaboración. Y he querido hacerlo así para seguir el orden que tenéis en los apuntes y bueno, podéis ver las veces que queráis este vídeo, ir parándolo, ver los apartados que he subrayado y tener en cuenta eso, que tenéis que leeros y estudiaros todo el texto, pero hacer especial incidencia en que entendéis las partes que yo he subrayado, ¿vale? Para eso os he grabado este vídeo. Bueno, pues espero no haber sido muy pesado. Volver a mandaros un saludo y desearos que sigáis bien y que nos veamos pronto.